Bueno, en esta mañana el título que escogí fue El llamamiento a Leví. Es uno de los pasajes más controversiales cuando nosotros nos ponemos a realmente analizarlo. Y si vemos el llamamiento para todos los apóstoles, fue muy difícil para Jesús, me imagino, que estando la multitud, todos querían estar con Él y todos querían ser parte de Él cuando creían que Él era el Salvador del mundo, cuando creían que los judíos iban a ser el pueblo principal para que todos y cada uno se sometieran al pueblo judío. Entonces había una multitud de judíos esperando ser los principales, y entre esos, ¿se acuerdan que mandó a 70? Al principio mandó 70 y mandó de 2 en 2, pero de esos 70 todavía escogió 12. Pero la palabra de Dios dice que se puso a orar toda la noche, porque es bien difícil. Por ejemplo, si alguien estuviera aquí, por decir el pastor, tuviera que escoger a ciertas personas y todos quisieran, y todos tuvieran talentos, todos tuvieran la misma pasión por hacerlo, dispuestos a entregar su vida. Porque si recordamos, el pueblo judío era un pueblo que estaba sometido por Roma, y ellos estaban desesperados por deshacerse de ese sometimiento. Ellos creían en un Mesías que iba a venir, iba a tomar las armas y los iba a inducir totalmente iban a desbaratar esa nación, Roma, y ellos iban a quedar en el lugar de Roma. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer lo mismo, verdad? De nuestros trabajos, o cuando estamos sometidos a alguna situación, nosotros queremos cambiar los papeles. Todo el mundo queremos hacer eso. Si estamos en nuestra casa, antes de casarnos, que estábamos en la casa y estábamos con unos padres muy estrictos, queríamos salirnos. No importa con quién, me voy a casar, pero me voy a salir de aquí para ser libre, según nosotros. Cuando estamos en un trabajo y que no aguantamos a un manager, ya lo que queremos es buscar otro, o que corran a ese, le voy a poner dedo a ver qué hago para que lo cambien. Entonces todos nosotros tenemos en nuestro corazón esa actitud, y el pueblo judío no era una excepción. Entonces imagínense 200 años sometidos a Roma. Siempre hemos sabido que los romanos han sido los seres más sanguinarios. Ellos inventaron las torturas más sanguinarias, más terribles de la historia. Entonces ellos sometidos por años y tener que hacer absolutamente todo lo que ellos decían, siendo que ellos se sentían que ellos eran los dueños del mundo, porque ellos eran los que había prometido Dios que ellos iban a gobernar el mundo, y les estaban dando una buena paliza en todo. Aquí cuando Jesús llama a Leví, está en Lucas 5:27, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y lo siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿quién era Mateo? ¿Quién era Leví? En Génesis hay una explicación del nombre de Leví, que es Génesis 29:34, donde Lea, la esposa fea, ¿se acuerdan de la prédica de Fernando, del pastor Fernando? Ella tuvo varios hijos siendo la esposa rechazada, tuvo 3, y en el cuarto, cuando tuvo al niño, dijo: le voy a llamar Leví, porque a partir de él se unirá conmigo. Entonces Leví significa unión, y cuando vino a los pies de Cristo le puso Mateo. Jesús le cambió el nombre. Mateo significa regalo. ¿Y por qué un regalo siendo un publicano? ¿Quién era un publicano? ¿Por qué trajo tanta controversia cuando le habló a Mateo? Solo todavía no estaban todos los discípulos, todavía no estaba toda la gente siguiéndolo, pero Jesús ya tenía fama, ya había hecho milagros, ya tenía a los pescadores con él. Y en eso llama a Leví. Y Leví, que era un publicano, ¿qué significa un publicano? Significa un traidor. Es un traidor. Es como cuando nosotros, yo sé que muchos hemos tenido esa experiencia. Hemos ido a algunas oficinas, y más si son de gobierno aquí o algún servicio público, y vemos que nuestros paisanos nos tratan peor que los americanos. Los americanos son bien lindos, bien agradables, y a veces nos topamos con personas en una misma tienda. Yo he tenido experiencias donde
En una tienda yo veo que esa persona es latina porque lo sé, uno lo siente, le ve las facciones. Se hacen que no hablan el español y uno con dificultad tratando de hablar el inglés, ¿verdad? Y de ratito los escucha uno, no hombre, pues sí habla español. Y ellos a veces se quieren, o sea, no sé si se quieren desquitar por lo que ya le hicieron a ellos o tienen en su corazón todavía ese coraje, ese sentimiento, o tienen ese alzamiento donde ellos ya están bien, ya están viendo al pueblo de su mismo pueblo muy diferente. Pues entonces Mateo era igual, él era un judío, nacido en la opresión, pero con una oportunidad de hacerse de dinero gracias al pueblo. ¿Qué era lo que hacían? Dice, me puse a estudiar la historia y es terrible. No pude traer 3 hojas de investigación de un publicano y de otra persona que después les digo que también estudié, pero bueno, dice, desde hacía más de 200 años, los pueblos dominados por Roma pagaban alguno de los impuestos a sociedades o individuos romanos, que a su vez se comprometían a pagar cantidades concretas al tesoro público. Estos recaudadores o publicanos nombraban a sus presidentes en los respectivos países, designándoles la nada grata misión de recaudar el dinero que ellos habían adelantado a Roma. Esta situación se prestaba a toda clase de abusos y corrupciones. Una vez subastada la cantidad que fijaba Roma, los publicanos eran libres de cobrar lo que desearan o pudieran, siempre muy por encima de lo satisfecho al referido tesoro público. En el caso de Judea, las cargas fiscales establecidas por el invasor eran abrumadoras, alrededor del 50% de las ganancias anuales de una familia. En ese caso de impuesto indirecto entraba todo lo que pudiera imaginar el publicano: acceso a puentes, a caminos, a carreteras, a transportes de mercancía, aperturas de comercio, ventas de agua. Las ventas de agua no eran botellitas, eran ventas de agua del río. Tenían controladas las salidas del río, tenían un sistema de riego que fue increíble. Cómo es que en aquellos tiempos, uno diría que en aquellos tiempos estaban tontitos y no tenían mucha tecnología, pues se inventaban cada cosa. Hubo uno que inventó cómo distribuir el agua por canales y todo estaba controlado. Se pagaba por la cantidad de litros que entraban, claro que era otra medida, pero todo estaba controlado. Ese era el tipo de agua que ellos vendían. Entonces todo estaba sumado a los impuestos directos por las tierras y patrimonios, renta por las tierras, renta por las casas. Los contribuyentes no estaban en condiciones cuando no estaban en condiciones de abonar, el mismo que iba y les cobraba, les prestaba el dinero, pero les prestaba el dinero con intereses tan altos que terminaban ellos siendo esclavos de esas personas. Y estas personas empezaron a ser dueños de tierras, de casas, de gente, de esclavos, porque no hallaban cómo pagar. Entonces, si la gente tenía 2, 3 sirvientes que eran sus esclavos, se los pasaban. Era una cosa terrible, y hacía 200 años de esto. Le corté aquí porque todavía, aparte de todo esto, la iglesia o el Sanedrín, que era todos los judíos que dominaban la casta de los sacerdotes, ellos todavía pedían el 10%, pero era de todo. Ellos tenían que dar el 10% del cereal, del trigo, de las hierbas que usaban para cocinar. Todo lo que ellos usaban, que cominos, que ajos, que cebollas, todo se tenía que dar el 10%. Aparte, a los sacerdotes, ¿qué les quedaban a las familias? ¿Con qué comían? Era una cosa terrible. Nosotros en nuestros días hemos visto mucha hambre, muchas cosas que uno dice, ay, que el gobierno, que por qué no hace esto, por qué no hace aquello, ¿verdad? Pero no conocemos la historia, que esto no es nuevo. Esto es de antaño. Entonces Mateo era uno que estaba del lado de ellos, de los romanos. Y yo te aseguro que no era un trabajador que estuviera acá, sino que ahí cualquiera que podía agarrarse de lo que fuera, lo hacía por tal de salir de esa situación. A Mateo no le importaba ser un traidor. A mí, ¿qué me importa que no me quiera mi vecino? Si yo tengo para comer, tengo para vivir, tengo para sobresalir. ¿Cómo se le puede llamar a una persona
que está luchando por sí misma. Ahorita en la actualidad vemos a muchos, y yo me incluyo, a mí no me han importado algunas cosas en algunas situaciones donde yo y mi familia, lo siento, ¿verdad? Nos ha pasado tener que escoger, y nos ha pasado sentirnos traidores en alguna situación a nuestro pueblo o a nuestras costumbres, pero hemos tenido que tomar una decisión. Y tal vez en aquel entonces no conocíamos de Dios. Entonces cuando pasa Jesús y oye, Él es el libertador, Mateo dice, Chimari, todo lo que yo tengo no me importa, porque yo sé que si Él nos va a llevar. Ellos sentían que iban a estar ahora en el palacio de Roma, ellos gobernando. El que siguiera a Jesús iba a ser de los que ahora ellos andaban armados, y los romanos iban a estar sin armas y iban a estar en el puesto de ellos. Entonces a veces uno ve como, ay, qué milagrote de que Mateo dejó todo y se fue por Jesús. Por eso es bueno estudiar en la situación en que ellos lo hicieron. No es tan diferente a la nuestra, a lo que nosotros hubiéramos tomado una decisión. Si me están prometiendo, por ejemplo, ahorita si hubiera dice, vamos a hacer una recolecta de firmas, o vamos a levantarnos en algún modo donde, por decir, vamos a hacer una organización. Los que se anoten ahorita van a poder estar adentro de lo que es la, ¿cómo se dice? El área administrativa, o vamos a poder tener opinión, todo el mundo se anota. Si se suena bueno y sabes que, bueno, yo puedo sacar ventaja de ahí, yo me anoto. Yo dejo todo. Entonces, todos creían que Jesús venía a libertar al pueblo y que los romanos se iban a quedar en el lugar en que ellos tenían. Y Mateo, teniendo el dinero, teniendo el poder que tenía, dejó todo. Dijo, yo creo me va a ir mejor con él. No pensó que porque él era el Hijo de Dios, que porque él estaba haciendo milagros. Él estaba viendo un poder que Jesús tenía, que los donde él estaba no lo tenían. Los romanos no sanaban, los romanos mataban. Los romanos no hacían nada bueno, hacían todo malo. Entonces sí tenían poder, pero el poder diferente, opuesto al de Jesús. Entonces ese era Mateo, un publicano, un odiado, un rechazado, un traidor. Y Jesús sigue su camino, y en esta fiesta vienen fariseos y vienen escribas. Yo digo, ¿qué pues? Pues no, que tú eres el santo, que tú vienes de parte de Dios, ¿por qué te juntas con estos? Él dice, bueno, porque como tú eres tan santo, tú no me necesitas. A veces nuestra actitud, estando dentro de la iglesia o conociendo de Dios o sin conocer de Dios, es así, de que nosotros no necesitamos de Dios, que nosotros no necesitamos de nadie. A veces la economía está muy bien en casa y no queremos saber nada de nadie. Creemos que tenemos la verdad en la mano o que tenemos la razón y no queremos saber nada. Y dentro de la iglesia pasa lo mismo. A veces nos sentimos capaces de decir, yo soy la más santa, o yo soy la que, si yo ayudo más, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, nuestra actitud en nuestro corazón a veces es de fariseo o de escriba, de los que sabemos más. Yo he estado escuchando mucho desde hace tiempo, donde la gente dice, no importa si tú no has estudiado, y que no importa. Es cierto que no importa, porque tú puedes ser el más humilde en tu corazón siendo quien seas, porque Dios ve el corazón, no tu conocimiento. Pero Dios ve la inclinación que tú tienes a Él. Si tú tienes un amigo y le llamas, lo visitas, te preocupas por lo que le preocupa, oras con él, o sea, ese es un amigo. Y Dios quiere amigos, Dios quiere hijos, Dios quiere tiempo para Él. Y es bien feo, les decía yo ahorita a Roberto, ay, te voy a decir a ti muchas cosas, mejor salte Robertito y dice, no, suegra, usted dígame lo que quiera. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a que yo merezco un descansito, ya vine de trabajar, ya merezco 1 o 2 horas de novela, o 2 horas de partido. Estoy cansada. Y para orar 5 minutos, gracias Señor por todo lo que me das, y darles a todos y amén, vamos a dormir, ¿verdad? Pero entonces si tú tienes un amigo y te habla y te dice, ¿sabes que estoy bien ocupada? Clic. ¿No es tu amiga? ¿No te preocupó? ¿No quieres saber de ella? Entonces los fariseos decían, bueno, yo oro horas, yo ayuno, y le decían a él, yo ayuno 2 veces por semana. O sea, nosotros sí somos santos. Por eso le dice Jesús,
Por eso, ustedes no necesitan, déjenme en paz. ¿Qué le seguían? ¿Qué andaban haciendo atrás de él? Nomás viendo las fallas que él tenía. ¿Por qué? Porque les preocupaba. Porque antes, como ya les dije, todos los sacerdotes también eran terribles. Cuando la gente, por sus creencias, en su corazón sincero, se sentían que habían fallado de alguna forma, si estaba enfermo el niño, corrían a los sacerdotes. Los sacerdotes les cobraban y oraban por el niño. Si ese niño, nomás con la oración, nada de que te voy a dar un tecito o algo para que reaccione el cuerpo, no, la pura oración. Una oración de impíos, porque ellos eran terribles. Los sacerdotes solo veían para ellos, eran, creo, peor que los romanos, porque a ellos no les decían traidores y eran traidores por lo que hacían. Iban y oraban, y cuando oraban, el niño, si seguía enfermo, pues seguía con la calentura, no se le quitaba, no le ponían ni agüita fría ni nada, entonces seguía enfermo. Tenían que volver y les decían: es que tu pecado no ha sido perdonado, ahora tienes que pagar el doble para que seas perdonado. Y así se pasaban. Si el niño tristemente moría, pues entonces tenían que pagar también. Si se sanaba, tenían que ir y dar gracias pagando porque se sanó el niño. Entonces, ¿de quién se escapaban los pobres judíos? Había cosas tan irracionales que hacían los sacerdotes para sacar dinero, que si se pone uno a estudiar todo eso, dice: ay, Dios mío, qué bueno que no viví en ese tiempo. Siempre me he sentido bien, ¿cómo se dice? Muy satisfecha o muy contenta de que estar en este tiempo por muchas cosas. Y más si vemos la historia, y más si vemos dónde nacimos, y más si vemos hasta dónde Dios nos ha traído, y más si vemos todo lo que Dios nos ha dado, cómo nos ha protegido, cómo nos ha cubierto, cómo nos ha traído hasta aquí. Pero entonces, en medio de todo esto también están nuestras decisiones. Nuestras decisiones conforme a lo que nosotros vamos sintiendo en nuestro corazón, porque Dios dice que su ley está en nuestro corazón. Porque yo estoy segura que muchos hemos sentido cuando hacemos algo malo en el corazón, la mente no te deja tranquilo. Cuando estás haciendo lo que no debes hacer, estás inquieta, no hay paz, porque sabes que no está bien en tu corazón, algo te lo dice. Uno dice que el sexto sentido, no, es el Espíritu Santo que desde adentro te está diciendo: hey, cuidado, no soy yo, son tus decisiones, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que era Mateo, un publicano. Y Jesús le dijo: sígueme. Pero aparte de que le dice sígueme, lo escoge entre los 12. Y tú te quedas: wow. Y se supone que Jesús venía a ser el libertador de los judíos en contra de los romanos. ¿Por qué escoge a este? Bueno, ese es uno de los que escogió. Pero para complicarse más la vida, o para demostrarnos más su poder, Jesús escoge en Lucas 6, 13 a 12. Y entre esos 12 viene el que es el celota, Simón el celote o el celota. ¿Quién es este? ¿Qué significa un celota? Decía por ahí, un celote no significa que dicen lo que venden ahí en la esquina con cremita y chilito. Un celote, un elote no. Un celote, una persona muy celosa tampoco era un celoso. Sin embargo, sí era un celoso de sus creencias. ¿Quién era este? Era un apasionado por su nación. Este era fíjense lo que encontré. ¿Qué son los celotes? Ellos eran una mezcla de fe y política, que pensaban que eran escogidos por Dios para liberar al pueblo del yugo romano. Y como no tenían un potencial para enfrentar a los romanos, hacían guerrillas. Dice por ahí alguien que pega y corre. Donde había tumultos de gente, iban y mataban a alguien y corrían. ¿Para qué? Para desestabilizar a los romanos, porque no tenían armas, no tenían suficiente gente, ni el coraje de enfrentar, porque como eran unos cuantos. Y acababa de pasar que mataron a Matatías, mataron a otro Judas, que quisieron levantarse en rebelión contra el pueblo, y los desbarataron. Terminaron crucificados en palos como antorchas, y no eran bombones. Y entonces esto fue tan cruel, y los celotas hacían esto. Dice, grupos pequeños que desestabilizaban al gobierno romano, según ellos,
mataban solo romanos. Entonces cuando ellos hacían esto, ellos se sentían que estaban haciendo algo bueno. Ellos fueron los primeros que se llamaron sicarios. La sica es un cuchillo, un puñal curvadito que usaban aquí. Entonces ellos eran los sicarios, o prácticamente sicarios o sicas les llamaban también. Pero era por el estilo del puñal que traían. Ahora los sicarios es cualquiera, ¿verdad? Con pistola, con metralleta, con palo, con lo que sea. Entonces esos fueron los primeros sicarios. ¿A qué se dedicaba un celota? A matar gente. ¿Y por qué? Por coraje, por idealismo. Y ellos decían, nosotros vamos a hacer que Roma caiga. Y ellos estaban buscando al Mesías. Por eso se juntaron con Juan el Bautista. Por eso se juntaron con Jesús. Porque Juan empezó a predicar el reino de los cielos. Es el momento. Este es el momento. Pero luego ya que estaban ahí con Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, viene otro atrás de mí. Entonces este no es. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cuál otro? Cuando empezaron a ver que Jesús empezó, pues con él, vamos con él. En la lista de los apóstoles, Juan Iscariote y Zebedeo, déjenme notárselas, es en el 6:13, en Lucas, dice, el nombre de los, escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a su hermano Jacob, y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelota, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Dicen que Judas y Simón Zelote eran del mismo equipo, eran de los celotas. No más que Judas no llegó al extremo que llegó Simón. Judas estaba más recatado, buscando realmente quién era. Pero este otro no estaba esperando, Simón no esperaba, él quería ya. Entonces, estos dos tenían el mismo ideal. Entonces, imagínense, eran dos sicarios. Estaba el odiado por los judíos, el que defendía a los judíos con su vida. Él estaba dispuesto a morir si era necesario, pero él iba a ser de los libertadores del pueblo. Entonces, entre todos estos, ¿hizo Jesús algo? ¿Ustedes creen que no se pelearon en diferentes momentos en que tuvo que decir, ¡ay, cálmense! Pero ellos, con la desesperación, con la pasión que tenía Simón, con la pasión que defendía, de seguro más de alguna vez quiso traicionar a Mateo por la espalda, ¿verdad? Tuvo que estar siempre Jesús al pendiente, hablándoles del amor, hablándoles del amor. Y ha de haber sido algo bien tremendo tener que estar cuidando a cada uno de ellos. Cuando nosotros somos apasionados por algo, aquí es donde le decía, ay, sí veniste, Roberto y César, que siempre se están peleando, que el América, que el Chivas, que ahí traen al niño, arriba las Chivas, y el otro, arriba la América. Cuando la pasión es grande, es fuerte, todos hemos estado enamorados, porque la mayoría de aquí estamos casados, ¿verdad? Sabemos lo que es la pasión. La pasión, si es en el juego, no te importa verte ridículo y parar y gritarle, ¡árbitro vendido! Y el árbitro no te está oyendo porque estás en televisión. Está como ese que fue del rancho y le decía, Pancho, te habla mi mamá. Pancho estaba allá en un partido de béisbol y estaba en la... ¡Ay, está Pancho, te habla mi mamá! No, pues cuando lo iba a oír, así estos se ponen tercos. Porque están apasionados. Quieren que lo que ellos desean se vea reflejado en el juego. ¿Con cuántas personas? Yo no sé ni cuántos juegan en cada equipo, pero ese montón de corredores, ¿quién les va a hacer caso? Y luego se enojan. Yo hubiera tirado mejor que ese. Cuando si no tienen ni la condición para correr la mitad de lo que él corre. ¿Verdad que sí? Y no les importa quedar en ridículo porque ellos saben que ellos en ese momento no ven el mundo. Ese es su mundo. Eso es solo en fútbol. Pero podemos ver pasiones en todo. En todo. Y entonces Jesús tuvo que estar controlando esas pasiones. Imagínate, de un matón con un traidor juntos.
Es como dos niños cuando se agarran por un juguete y ¿qué puedes hacer? Yo me acuerdo cuando estaban, ahora sí las voy a descubrir, a Mayra y a Karina chiquitas. Y a veces Mayra me hablaba bien chantajista, ¿verdad? Según ella. Y luego la otra, no, ella empezó. Y yo ya no hallaba qué hacer, imagínense Jesús. Y yo les decía, bueno, yo no era Jesús, así de que yo les decía, bueno, como tú quieres que le pegue a ella y ella quiere que te pegue a ti, les pegó a las dos. Y me las agarraba a las dos. Ya calientitas se iban por ahí hasta que se les pasaba el coraje y se volvían a juntar. Pero yo vi un ejemplo contrario y dije, ay, yo nunca pensé en eso. En venir y pedir, pídale perdón. Y pídale perdón hasta que se perdonen, se abracen y se besen, se van. Ah, no. A mí mi mamá me enseñó que a golpes, así de que a golpes. A lo mejor muchas de ustedes lo hacen con amor. Pídale perdón, mija. Pídale perdón y regrésele su juguete. Pues ahora sí, yo no era así. Ahora sí, hay un video de la India, no sé qué, donde está diciendo, ay, yo decía, no hombre, que ese chiquillo me toque a mí. Déjenmelo para educarlo. Y ahora que tengo el mío no puedo con él. Alguien ven, póngale una porque yo no puedo. Tanto amor que le tienes. Pues Jesús con amor. Yo estoy segura que no les pegó, ¿verdad? Ese fue el del beso, abrácense y bésense. Ahora ustedes tienen un mismo reino. Ahora ustedes pertenecen a un solo reino. Mi reino no es contigo, Mateo, ni es contigo, Simón. Mi reino es uno solo y es de amor. Imagínense, pobre Simón. Lo más que te descuides, Jesús. Descuídate tantito y pobre Mateo. Yo me imagino que Mateo siempre andaba atrás de Jesús. Para allá, Señor, para allá. A donde vayas yo voy. Pero no era amor, era miedo. Y no a él, a Simón. ¿Cuántos o cuántas veces tuvieron que limar asperezas? ¿En cuántas situaciones Jesús con 12 tuvo que lidiar con los pescadores? Los pescadores que se sentían como Pedro, que era bien atrabancado y él decía, yo con mi fuerza, yo con eso he comido y yo con esto y con... Pues sí, pero eres sometido por los romanos. Entonces él también odiaba a los romanos porque de su pesca tenía que dar, de sus ganancias tenía que dar. Eran unas cosas horribles a lo que estaban sometidos. Y nosotros nos enojamos porque ya nos subieron el 8 o el no sé qué % de edad para pagar. Aún así estamos bien. Y no lo vemos porque ya nos acostumbramos a estar en una situación diferente. Entonces, a lo que estábamos hablando ahorita sobre los apasionados, también a Simón le llamaban el cananeo. ¿Pero por qué? Porque el cananeo, todos eran casi de la región de Cananea, así es de que no era porque era de ahí, sino porque cananeo significa apasionado. Entonces todos lo reconocían. Híjole, es un celota, pero como entre nosotros es un movimiento de amor, no le podemos decir celota porque sabemos que es un sicario, un matón. Y la gente que sepa que no es un matón con nosotros nos van a decir, ustedes no son un movimiento de paz, ustedes son un movimiento de traidor. Entonces le pusieron el cananeo. Pero el cananeo significa apasionado. Entonces ya estaba camuflajeado ahí más o menos el nombre, ¿verdad? De Simón el cananeo, ya no era el celota. Pero en su corazón, ¿cuánto tiempo pasó? Leví le cambiaron el nombre para Mateo. Ya era un regalo. ¿Un regalo de quién o para qué? Bueno, entonces Jesús tuvo que estar insistiendo con ellos. Tuvo que hacer lo que nadie pudo hacer. Insistirles en que sus reinos, en que sus ideales no eran los perfectos para el reino de Dios. No eran lo que Dios esperaba de cada uno de ellos, porque la pasión de Simón, esa pasión que tenía nata, no era para que fuera guerrillero o sicario. Era para que él estuviera en el reino de los cielos con esa pasión y diera el evangelio con la pasión que Dios le había puesto en su corazón. Y Mateo ahora era un regalo que llevaba la palabra del Señor. Tenía que llevar la palabra del Señor y se arrepintió y dejó atrás lo que él era. ¿Tú crees que a veces no se arrepintió de haber seguido al Señor cuando le dijo sígueme? Después de que él era de los que mejor vivía, él era de los que más gastaba, él era de los que si le hizo una fiesta, la fiesta era llena de puros compañeros de él porque los judíos lo odiaban. Él era un rechazado de la sociedad. Él solo sus amigos era pues otro publicano, prostitutas, que eran las que se rodeaban ellos. Entonces a lo mejor aunque estuviera en ese ambiente no era feliz, porque él sabía en su corazón que estaba haciendo daño, que estaba haciendo mal, que es lo que yo les digo, que a veces en nuestro corazón sabemos cuando no estamos haciendo bien. Entonces él vivía inconforme con él mismo.
Y aunque se estuviera como divirtiendo y todo, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos que ir a una fiesta y tal? Y ya cuando nos vamos a, ay, ya vámonos, ya me cansé de estarme riendo, estar fingiendo que estaba bien contenta, vámonos ya, ¿no? Entonces a lo mejor así estaba Mateo, ya bien cansado de estar ahí con los mismos compañeros y sentirse odiado a lo mejor hasta por su propia familia, que eran los judíos. A lo mejor su prima, su tía, a esa no le alcanzaba a dar y eso estaba contra él. Puse aquí que cuántos somos apasionados al Facebook, porque ahora es la novedad, ¿verdad? A la política. Ahora hay muchos niños que los ponen en el mismo Facebook, dicen, le llaman 911, por favor vengan, que mi mamá no deja el Facebook. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahora ni siquiera son personas que vienen voluntariamente, nos entregamos a algo que sabemos que no está bien. ¿Cuántas horas pasas en ese teléfono con el internet o con las noticias, con lo que sea? Como ahora ya está en la mano, está tan fácil que nos roba tiempo para convivir con la familia. Hay una foto, nomás que no la pudimos poner, está la abuelita en su casa, ¿verdad? Con la visita llena, los nietos, los hijos, los bisnietos, pero todos en el teléfono y ella está pensando, mejor no hubieran venido, quédense en su casa. No le hablan, ya no le hablan a la señora porque están ocupados en el teléfono. Fotos que hemos visto en los restaurantes y la gente no habla, ni come, hacen el plato a un lado. Entonces es una pasión de donde nos está robando tiempo para realizar nuestra propia vida, ¿verdad? Bueno, ya no me voy por ahí porque les di las caras bien serias. Bueno, entonces vamos a aquí analizar cuando los nacionalistas, dice Simón era el nacionalista, pero se dedicó a los judíos. Entonces Mateo fue el que fue a predicar a los judíos, a los que lo odiaban. ¿Ustedes creen que estuvo fácil? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Pasaron 3 años con Jesús. ¿Pero qué tuvo que pasar? Simón no se quedó con los judíos. Él se fue a predicar a Britania, con los gentiles, con los que él odiaba. Entonces Jesús sí cambió su pasión de Simón, que estaba solo aferrada a su pueblo. Y aunque no se cumplió lo que él quería, que reinara el pueblo judío, en su corazón reinó el reino de Dios. En su corazón pudo soltar la pasión que le estorbaba para tener paz. Porque nosotros a veces sufrimos y pasamos por muchas pruebas por nuestra terquedad. Porque queremos que las cosas, las situaciones y las personas hagan como nosotros queremos. No queremos aceptar a veces ni siquiera el carácter de una persona, las decisiones, las propuestas o la forma de ser, de vestir, de hablar, de moverse de alguien. Porque queremos el mundo a nuestra manera. Nos cae mal la persona que viste de cierta forma y a lo mejor es por celos de que se le ve muy bien y tú quisieras vestirte así. ¿Verdad? Entonces hay situaciones en el mundo, en la vida, con las que no deberíamos de sufrir, pero sufrimos porque nuestro corazón no trae la paz, no suelta, no deja. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que dicen que yo a esa no la perdono ni aunque me muera? Aquella persona está tan contenta, tan feliz, y esta otra está amargada, sufriendo, enfermando su cuerpo, su vida, y amargando a los que le rodean, porque no se hace como ella dice. Entonces la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón no es para que nuestra pasión, si está enfocada en cierta forma y eso te hace daño, analízalo. Si eso te aleja de tu familia, si eso te mantiene fuera del reino de Dios, analízalo. Eres tú con Dios quien sabe tus cosas, quien sabe tus sentimientos, quien sabe tu dolor. Entonces, el que Jesús haya escogido a un sicario y a un publicano era solo para mostrarnos hasta dónde Él, con su amor, puede hacer totalmente que la pasión no cambie, pero que la enfoques hacia el corazón de Dios. ¿Hacia dónde estaba Mateo?
Mateo se quedó con los judíos, con lo que los odiaban, lo odiaban a él y les hizo daño a ellos. Pero entonces ese amor, esa convicción de él, de hablarles con amor, porque ellos empezaron a cambiar también su forma de hablar. Empezaron a hablar con amor, empezaron a dejar todo lo que tenían, lo que les arrastraba. Y yo creo que este Mateo empezó a tener la paz que necesitaba después de tanto que hizo. Y nosotros podemos tratar de analizar nuestra vida, cambiar esa pasión, enfocarla en algo que sabemos que es de Dios. Y no es precisamente que yo les diga que tengan que ser maestros, pastores. No. Hay en cada corazón un sueño de Dios, un propósito. No es precisamente que vengas y que sirvas y que tengas y que... Hay una libertad en Jesús, una libertad. Cuando nosotros hacemos el servicio de oración, ahí van las pedradas. No se crean. Pero sí, cuando nosotros hacemos el servicio de oración, no es para decirle a la iglesia, tienen que venir. Una iglesia necesita oración, pero una vida necesita oración. Cuando nosotros oramos en casa está muy bien, oramos en familia, pero ahora sí, como dicen, es como donde dice la palabra de Dios, el asalariado, cuando hace su trabajo, no está haciendo de más, está haciendo, dice, todavía está siendo deudor, porque es un asalariado. Entonces, lo de tu casa es lo mismo. Tú tienes que orar por tu familia, tú tienes que orar por tu hogar, por tu familia, para que esa pasión cambie, para que les pongas el ejemplo a tus hijos, para que haya un tiempo con Dios. Pero la oración en la iglesia es para hacer lo que Mateo y Simón hicieron, para cambiar ese reino y enfocarnos en uno. Si alguien está necesitando sanidad, hay que orar por sanidad. Si alguien está necesitando un milagro de Dios, que solo Él sabe, ¿verdad? Papeles o situaciones diferentes, Dios puede escuchar el ruego. Y no porque dice que la oración del justo puede mucho, y no porque nomás uno sea justo, no. Unidos en oración. Él juntó 12. No importa cuántos sean, donde 2 o más, ahí está Él. Pero entonces nosotros, la oración es porque pertenecemos a un lugar, pertenecemos a un pueblo que está luchando, pero como dice la palabra de Dios, no contra carne, sino contra potestades. Nuestra lucha no es contra carne, y unidos aquí estamos haciendo una guerra espiritual, no porque vamos a echar demonios, no, sino porque vamos a llamar a la atención de Dios, vamos a llamar a los ángeles de Dios para que entre nosotros, unidos, si por ejemplo, cada que tenemos un ángel, si somos 12, son 12 ángeles, ¿verdad? Si llamamos legiones de ángeles, ¿cuántas legiones van a ser? Es algo espiritual, algo que se puede sentir, irnos llenos de satisfacción, de esa presencia de Dios, con mucha paz. Pero a veces la adrenalina a la que estamos acostumbrados nos hace renunciar a la paz, porque nos gusta más. Ya estamos enviciados a la adrenalina, a la pasión, a estar en peligro o a ponernos en peligro, aunque sea en una película. Dicen que la mente no distingue cuando tú estás viendo una película y cuando estás viviendo algo. Si te pones a ver una película de miedo, por decir, ya cuando te vas de ahí al baño, ya no aguantas, sientes que te jalan todo, que ahí están atrás de ti, ¿verdad? Tu cuerpo no está distinguiendo que ya dejaste de ver la tele o la pantalla y que ya es otro mundo. El cuerpo sufre igual. Por eso es que es dañino a veces ver las cosas para nosotros, pero como no las entendemos y nos llenan de adrenalina, es lo que queremos, adrenalina. Estamos enviciados. En cambio, si sales con mucha paz y eso como que dices, pues eso como que no me llena, mejor me voy al cine, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de hoy, que nosotros chequemos nuestra pasión en nuestro corazón, a qué está enfocada. Y no es que esté mal, solo sépanla enfocar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos con un sentimiento y a ese sentimiento le ponemos pasión, ya ahora sí iba a decir una palabra que me dijeron que era mala para muchos, así que me digo, bueno, ya sé, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Ya se dañó. Es que no sé qué palabras, ¿verdad?, usar aquí porque estamos de muchos países.
Pero el punto es de que cuando tú le pones pasión a un sentimiento malo, vas hacia el lado malo. Si tú le pones pasión a un sentimiento bueno, te está redituando tu corazón. Lo mismo que les estaba diciendo yo de la película que te daña, a veces ese daño de ese ambiente influencia tu vida. Para cuando tú ves una imagen o una acción que tú viste en una película o en lo que sea, pero te recuerda en tu mente en ese momento a aquello que tú viste, a lo mejor tu reacción es como lo viste en la película, de agresión. Y si tuvieras la paz del Señor, hubieras reaccionado con mucha paz. Porque a veces el mundo nos enseña a meternos en lo que no nos interesa. El mundo nos enseña a criticar lo que no nos debe de importar. El mundo nos enseña hasta a poner contestaciones de personas que no conocemos y que pusieron algo en el Facebook y que te sintió ofendido en ese momento y te pones a contestar. El mensaje no era para ti. Tú lo recibiste, ahora sí, como dicen cuando les dicen que se ponga el saco. Ni siquiera te conoce esa persona, era amigo del amigo de aquel amigo. Y como te afectó, le contestaste. Entonces, ¿cómo es que nos dejamos influenciar tanto? Y llega al punto que nuestra alma se daña. Y aquí venimos a un punto donde Jesús pudo haber hecho venir, revelar al Padre y decir, y no batallar con nadie. Porque dicen que a veces las personas buenas es peor no tener una pasión. Ser un alma desalmada no significa ser malo, significa que tu alma no tiene emoción. Entonces dice que a veces las personas son tan buenas que dejan que el malo haga lo malo. Y el bueno solo se aleja y dice, a mí no me interesa. Sin embargo, en lo espiritual nos tiene que interesar. Por eso es que tenemos que unirnos a orar unos por otros cuando somos de la misma comunidad. Por eso Jesús dijo, les voy a enseñar el reino. Si a Jesús no le hubiera interesado nuestro corazón, no nos había venido a enseñar el reino. Y cuando nosotros actuamos como personas desalmadas, sin sentimientos, que no nos importe, entonces estamos dejando de actuar. A lo que yo iba, que parece que me estoy contradiciendo ahorita con lo del Facebook, ¿verdad? Es que no nos tiene que importar lo malo, sino que alguien pone ahí, necesitamos oración por alguien, ponte a orar por esa persona, aunque sea en ese momento 5 minutos, pero no te metas con lo malo. Métete con lo que tú quieres en tu corazón, con lo que tú quieres reflejado en tu casa, con tus hijos. Métete con lo que tú quieres que se haga realidad en tu vida. Y bueno, ya vamos a ponernos en oración ahorita, ya terminé, ya pongan las caras felices por favor. Ya me asustaron. Nuestra pasión, que la pasión sea realmente dirigida a donde Él nos lleve. Tenemos muchas habilidades, muchas aptitudes, muchas cualidades que Él nos puso para realizar lo que Él quiere que hagamos. Y si estamos viviendo una situación dura ahorita, agarrémonos de Él y decir, Señor, si yo hasta ahorita no he cambiado, no he dejado ese Simón de mi corazón, no he dejado ese Mateo, ayúdame a que tu reino sea el único que viva en mi corazón, el reino de amor, el reino de luz, el reino de pasión. Ayúdame a perdonar, ayúdame a convivir con lo que no tolero. Ayúdame, Señor, a sacar fuera de mi vida ese coraje, ese rencor, y que lo que tenga que convivir, con lo que tenga que lidiar, que tú me des el amor para lograr esa victoria que tuvo Simón, esa victoria que tuvo Mateo, porque tú veniste a los enfermos, no a los sanos. Tú veniste a los que necesitamos de ti. Y si mi corazón puede humillarse ante ti para recibir eso, aquí está. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Ponemos a tus pies todos nuestros afanes, Señor. Todo eso que nos estorba, las pruebas que estamos pasando, Señor. Te pedimos en esta mañana que seas tú trayendo a nuestros corazones la convicción que tu amor nos hará sobrepasar estas y más pruebas. Que tu amor, Señor, nosotros agarrados de tu mano, Señor, seremos libres, Señor. Libres como tú libraste al de la cruz. Cuando estaba ahí ese ladrón, Señor, fue libre por tu palabra. Y ahora declaramos en esta mañana
que tu palabra de vida, tu palabra de amor, tu palabra de liberación, Señor, en nuestros corazones, en esta mañana se hace manifiesta, Señor. Ponemos a tus pies y renunciamos, Señor, a todo odio, a todo coraje, a todo rencor, Señor. Renunciamos a esa pasión, Señor, que nos estorbe, Señor, para llegar a ti. Ayúdanos a apasionarnos por el reino de los cielos. Ayúdanos a apasionarnos por tu amor, Señor, por tu ideal, por tu evangelio, Padre de la gloria. Ayúdanos a que nuestros corazones sean fieles a ti. Que se vaya ese Mateo que está en nuestro corazón, que ha traicionado. Que se vaya, Señor, a ese traidor, Señor, de nuestro corazón. Que solo te pertenezca a ti. Porque al final, Señor, somos tuyos, solo tuyos, Señor. Nos entregamos con todo nuestro corazón, Padre de la gloria. Te damos gracias, te damos toda la honra, Señor. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos todo lo que has hecho hasta el día de hoy por nosotros. Y sabiendo que cada situación que estemos viviendo, para los que creemos en ti, es para bien, Señor. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos de dónde o cómo va a cambiar la situación. Solo tenemos fe en que tú, Señor, eres el libertador de este pueblo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén y amén.